monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo Elim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Invitamos a aquellos hermanos televidentes que nos están sintonizando a que si ustedes tienen una aportación, una pregunta, les gustaría saber un poquito más de este ministerio, por favor llámenos 323-789-1665. Y también si nos quieren mandar un mensaje a través del email, nuestra página de internet www.ministerioselim.net. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube. Solo nos tienen que buscar con Uno Más para Cristo. Haga un clic, denos un like y usted automáticamente se está agregando a nuestra lista. Y pues estábamos hablando aquí con el hermano Tachito con respecto a la puerta del pescado, que quisiéramos darle una conclusión perfecta para que usted quede satisfecho, y para si usted tiene alguna pregunta o quiere aportar algo más, por favor llámenos. ¿Verdad, hermano? Estamos abiertos para amén, cualquier... Estamos abiertos, y yo creo que esto queremos hacerlo interactuado, que usted también con sus aportaciones puede enriquecer más este estudio, y le va a servir a usted y nos va a servir a nosotros y todos aquellos que se conecten. Por eso es que los queremos invitar. Este es una especie de un foro donde usted ve un panel, pero también aceptamos aquellas aportaciones. No queremos causar de alguna manera pues alguna diferencia en ciertos conceptos que se manejan, ni tampoco que haya una discordia entre usted y nosotros, sino amén, estamos abiertos a todo y lo aceptamos. Y estamos una vez más aquí retomando este tema tan importante que es la puerta del pescado, de las 12 puertas del muro de Jerusalén. Amén, interesante, porque algo que nosotros notamos aquí también es de que Nehemías era el copero del rey. Amén. Era aquel que distribuía el vino, ¿verdad? Sí. Y figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro vino celestial. Amén. Entonces aquí quisiéramos leer Nehemías 3:5 para empezar el estudio de esta hora. Dice: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus cerrojos y sus barras. Amén. Algo muy interesante de notar, porque ya hablamos del significado de Sena y el significado de qué es lo que habla de los cerrojos, y también habla de las barras. Quisiéramos que el hermano nos ampliara un poquito más con respecto a esto. Hablamos en el intervalo que hubo aquí de tiempo de que hay ciertas versiones, no quiero mencionar para no hacer un declive, que no estamos inclinando a cierto tipo de conceptos, pero dice que Nehemías le dijo a Sena, le dio indicaciones especiales. Como le digo, aquí no ve en esta puerta, no ve una torre como la ve en la puerta de la oveja, porque la torre también representa al Espíritu Santo que está vigilando. Aquí no hay, pero sí es importante la referencia que hace Nehemías acerca del cerrojo y de los linteles, que tenían que ser reforzados y que los cerrojos estuvieran bien armados y bien reconstruidos. ¿Por qué? Porque esta puerta del evangelismo es muy importante para nosotros. La Biblia dice que la puerta se va a cerrar hasta que entre el último los gentiles, según Efesios capítulo 2, ahí se cierra, y se va, ya ha sido derribado ese muro que había entre israelitas y judíos, entre gentiles y israelitas, o judíos y gentiles, ya fue derribado. Entonces, al entrar esto, tiene que ser que, ¿por qué tenía que estar, o es importante que los cerrojos estuvieran bien asegurados? Porque al entrar se tenía que cerrar, y se abría de afuera para adentro. La otra puerta se abría de las dos maneras, la de las ovejas, entrada y salida. Pero esta es bien importante, ¿por qué? Porque al nosotros ir a evangelizar, es necesario que la gente que venga a agregarse a la familia de Dios se quede segura, y que nosotros al entrar pues cerremos el cerrojo. Claro que nosotros físicamente y humanamente no lo podemos hacer, pero sí lo puede hacer
escena, que este es un espíritu delegado del Espíritu Santo, que es el que viene a cerrar eso, que asegura. ¿Por qué escena tenía que jugar o por qué es el que le toca restaurar aquí? Porque su especialidad de escena era en este tipo de puertas. Usted puede ver que hay otro rey allá en el Antiguo Testamento que también dice que volvió a edificar esa puerta, edificó, no la reconstruyó. Y ese fue aquel rey malo que se llamó Manasés. Pero cuando él se convierte y se arrepiente, usted lo puede leer ahí en el 2 de Crónicas 33:14, dice que ese y la del valle, y posteriormente vamos a hablar de la del valle. Pero ¿por qué está incluida la puerta del pescado también ahí? Porque era muy importante, porque era el alimento principal del pueblo de Israel, el pescado. Entonces él vino y lo edificó en figura de que el evangelio tiene que ser progresivo. No tiene que de alguna manera pasar el evangelio, no puede parar. El evangelio, cada día nosotros tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar contando las grandezas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros lo podemos ver, hicimos mención de lo que pasa en Juan capítulo 4 y lo que Pablo viene a hacer acá. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pablo viene y pone los cimientos, y por eso le dice a Timoteo: haz tu ministerio de evangelista con rectitud. Entonces tenemos que ser evangelistas todos. Mire, 2 Corintios 5:20 dice que a nosotros nos hicieron embajadores de Cristo en esta tierra y que nos dieron el espíritu de la reconciliación. Y esto no es solo para un ministerio primario, eso le toca a los evangelistas, no, para todos. Es un llamamiento y es una ley universal. A nosotros, a todos nos constituyeron voceros de Cristo. Por eso es que en Isaías dice que nos harían testigos no solo de Cristo, sino también de Jehová. Entonces, en esta partitura nosotros somos los verdaderos testigos, pero tenemos que proclamar que conocimos. Entonces, es bien importante que eso se entienda, hermano, que no es una responsabilidad solo de aquellos ministerios que se hacen llamar evangelistas, sino es de todos. Es un llamamiento universal, y también el ministerio de reconciliación es para todos, es universal. Mientras usted conozca a Cristo Jesús, usted tiene que vocerar quién lo liberó, quién a usted lo hizo libre, quién le redimió de sus pecados, quién lo sacó de las tinieblas y ahora lo tiene en la luz. Usted lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer, todos lo tenemos que hacer. Por eso es que es bien importante esta puerta del pescado. Y como le digo, pez es una cosa cuando está en el agua y pescado cuando ya ha sido capturado. Entonces nosotros éramos peces, pero ya nos capturaron y vivíamos en el mar del mundo. Pero ahí vino el Señor y nos pescó y nos llevó a sus redes. Y perdónenme, estas redes son de amor, son de gracia, son de bienaventuranza. O sea, tiene muchas como características de bondad. Amén. Interesante. Aquí estaba leyendo yo 2 de Crónicas 33:14, el texto que usted nos citaba hace un segundo. Dice: después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel e hizo muy alta. Entonces puso comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y también tenemos aquí 2 de Corintios 5:20 para aquellas personas que van siguiendo el pie de imprenta. Del 18 al 20. Del 18 al 20 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ahí sí que qué tremendo, ¿verdad? Y algo me traía aquí a la mente, que una vez iba yo manejando, ¿verdad?, en camino para mi trabajo, cuando miré un bumper y tenía un letrero y decía: ¿quiere perder peso? Pregúnteme cómo. Entonces, imagínense, son las cosas perecederas de aquí de esta tierra y las están ahí prácticamente proclamando. Pero luego me puse a pensar yo y digo: ¿cómo me gustaría tener un letrero en mi bumper que diga: ¿quiere conocer a Cristo? Pregúnteme cómo. Y es donde yo digo: wow, es una manera de cómo evangelizar. Y fíjate que es tremendo, pero yo siempre, Dios nos auxilia, pero lo matizo de esta forma. Tú sabes que cuando mandan un embajador de un país a otro, hay una presentación oficial,
porque es un delegado, es un representante de otro país y entonces le pone la franja del país que pertenece. Amén. Si es, digamos, de Guatemala, le ponen de Guatemala, embajador de Guatemala, y entonces hacen todos los protocolos y le dan todos los honores debidos y habidos y por haber, porque están recibiendo al representante de ese país. Entonces, nosotros como representantes, embajadores de Cristo, tenemos que llevar la sangre de Cristo. La franja es la sangre de Cristo, es la franja roja que se colgó allá en la ventana de aquella mujer Rahab, allá en Jericó. Es la sangre de Cristo que se pusieron en los linteles cuando el pueblo de Israel fue sacado allá de Egipto, allá en Éxodo capítulo 12. Entonces nosotros podemos ver que esa sangre representativa, ¿por qué? Porque aquí dice que nos reconciliaron con Dios cuando nosotros, según en Efesios capítulo 12, éramos enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque vivíamos en delitos y pecados, vivíamos con la corriente del espíritu de este mundo. Entonces vino el Señor y nos levantó y ahora nos pone a nosotros como embajadores. Por eso es que si usted es creyente, usted es embajador de Cristo y le tiene que transmitir lo que usted vive. Bueno, algunos dicen, hermano, pero es que a mí me va como en feria de mi pueblo. No importa, pero dentro de todo eso tiene al Señor. ¿Por qué no le habla a su vecino? ¿Por qué no le habla a su compañero de trabajo? ¿Por qué no le habla a su compañero de escuela, de estudio? ¿Por qué no le habla a su jefe? Porque nosotros, miren, Pablo cuando se es presentado con el rey Agripa, en su presentación dice que él no fue rebelde a la visión. Y empieza a hablar de Cristo a tal grado que Berenice, la esposa de Agripa, sintió el toque y dice, no, Pablito, otro día voy porque casi me convence. Dijo, no solo tú, yo no quisiera que solo tú, rey Agripa, fueras convencido, sino todos los que estaban aquí. Había opositores, que era Festo, que ellos estaban oponiendo. Pero léalo bien en Hechos capítulo 26, cuando él hace su presentación, lo primero que él dice, lo que le pasó, y dice, no fui rebelde a esta visión, y nosotros no tenemos que ser rebeldes a esta visión. ¿Qué es lo que proclamó? Ni siquiera se defiende, él lo ha indagado para que se presentara a defenderse. Él no se defiende, sino presenta el plan de salvación a través de Jesucristo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, dicho sea de paso, lo que usted mencionaba del rey Agripa, sus palabras fueron estas: por poquito y me convences a ser cristiano, ¿verdad? Entonces, no se trata de que los queramos convencer, sino que se trata de que conozcan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí nos damos cuenta de que viene el Señor y quiere que nosotros demos de gracia lo que por gracia se nos fue otorgado, ¿verdad? Y aquí casi en la conclusión, vemos que dice, y es un mandato. Es necesario que llevemos el mensaje de este evangelio a otros. Debemos también llevar la palabra de Dios por medio de nuestro testimonio y con la palabra de Dios. Y aquí dice Hechos 4:20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es imposible que nos quedemos callados, hermano. Es imposible porque imagínense, nosotros ahorita estamos hablando de la puerta del pescado, lo que es evangelización, y yo me doy cuenta de algo más, que cuando nosotros salimos de aquí, nosotros seguimos testificando de Cristo. Amén. En nuestra manera de caminar, en nuestra manera de vivir, porque hay diferentes maneras de cómo predicar el evangelio, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Porque, ahorita estamos usando este medio, exacto, pero hay otros medios y yo creo que lo más interesante de nosotros, Pastor Jorge, es cómo vivimos. ¿Por qué? Porque miren, Dios es un Dios de constituciones, y yo quiero que entiendan eso, por lo que Él decía. Cuando está hablando en el libro de Marcos capítulo 16, ir y hacer discípulos, y también en Mateo capítulo 28, nosotros vemos que la constitución de Dios es una ley, es irrevocable. Por eso en este país vemos que es un país de constituciones, por lo cual se derivan leyes que nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra, si no nos hacemos como si rebeldes o renegados de la ley de este país. Entonces lo mismo es con Dios cuando dice id. Nosotros tenemos que tomar esa actitud y obedecer a Dios en su constitución divina y ir a manifestar. Pero miren, simplemente lo que hablamos de este hombre ganaleno, ¿a dónde lo mandó el Señor Jesús? A su casa. Dijo, ve a tu casa. Y a veces donde menos testificamos es en nuestra casa, porque nos conocen.
Ahí sí conoce nuestro acostar, nos levantar y nuestro vivir internamente. Entonces, por eso es que hay aquellas 3 luces de Mateo capítulo 5, del 14 en adelante, la que está encima, en la cima de que alumbra la ciudad, y la lámpara que está en la casa, que alumbra a todos los que están en la casa, y nosotros somos la luz del mundo, dice, para que a través de nuestros actos y de nuestras obras, dice, que la gente que vea glorifique a Dios y venga también a ser parte de eso. Entonces, eso es bien importante. Amén, interesante porque algo que usted mencionaba ahorita es de que tenemos que llevar el evangelio hasta nuestra casa. Y ahí pues es un poquito complicado para algunos porque es donde más los conocen, ¿verdad? Es algo que yo hago constantemente. Cada vez que voy a un discipulado tengo que llevar una enseñanza, o algunas veces me invitan a predicar. Algo que yo siempre hago es llevar a mi esposa. Amén. ¿Por qué? Porque mi esposa es la que da testimonio de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque como dice el hermano, es la que mejor me conoce, ¿verdad? Sí, claro. Así que no puedo hablar una cosa contraria a lo que ella sabe que yo he vivido. Y es algo muy bonito porque es algo similar al tener al Espíritu Santo. Porque una de las cosas es de que el Espíritu Santo nos da la palabra a nosotros. Bien. Aquella palabra que tenemos que nosotros compartir. Pero lo más interesante es saber que esa misma palabra nos está edificando. Claro. Nos está edificando y somos portadores de ese gran mensaje. Pero bueno, aquí en Lucas 10:2 quisiera leer ese texto y dice, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí sí que estamos en un gran avivamiento, hermano. Amén. Lo único es de que hay ministros que no quieren desempeñar esa misión. Pero algo que es interesante a la luz de la palabra es que la obra que el Señor ha empezado, Él la va a terminar. Amén. Con o sin aquellos ministros, porque el Señor siempre va a tener aquellas personas dispuestas a que quieran llevar el Evangelio. Y también estábamos viendo en Juan 4:1 y 12, que pues bueno, les quisiera dejar esa tarea para que ustedes lo lean ya por causa del tiempo de que prácticamente ya se nos ha ido. Pero dice que la samaritana, olvidando su sed, se marchó a su casa y se le olvidó el cántaro. Se olvidó que ella era mujer la que todos se avergonzaban, porque acuérdense que el Señor habló de que tuvo muchos maridos, ¿verdad? Amén. Era una mujer que pues era muy señalada. Y también dice que ella había conocido al Mesías, Cristo, había cambiado por completo su vida, al igual que nos ha sucedido a nosotros, que tenemos una fe verdadera, caminando en novedad de vida. Ella se dio prisa en hablarles a otras personas de Jesucristo, y es como lo hablábamos en el segmento pasado. Esta mujer empezó a dar discipulados, empezó a discipular, y nos damos cuenta que preparó de tal forma aquel lugar que cuando vino el apóstol Pablo fue a hablar del Evangelio de Cristo, y dice que muchos empezaron a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y fíjate que el cántaro que ella deja ahí, se olvida que, acordemos que iba a buscar agua, ¿no? El cántaro es representación de la vieja manera de vivir. Amén. Que era su alma. ¿Por qué? Porque el cántaro que hacían en aquellos tiempos se hacía de un barro muy especial, que tenía que ser horneado a temperaturas muy altas para que en la formación de ese barro se conservara fresca el agua. Pero ella iba constantemente a agarrar eso, entonces se olvidó de su su vieja manera de vivir, dejó ahí su cántaro, se olvidó del agua que siempre iba a buscar a ese pozo. ¿Por qué? Porque había encontrado la verdadera agua y su alma ya había sido saciada. Pónganse a pensar que cuando vio al Señor dijo, bueno, al otro marido tengo allá, a lo mejor este es el que lo va a suplir, va a ser el relevo del otro. Pero ¿qué fue lo que encontró con el Señor Jesús? Que su alma iba a ser saciada. Y por eso le llama el verdadero Mesías. Amén. Entonces, allí, ¿y por qué? Yo siempre me he preguntado, ahí un día lo predicaba aquí el pastor, porque dice que él venía, capítulo Juan tiene muchas cosas, por lo que usted mencionaba, que habla muchas cosas. Por ejemplo, ahí dice, vosotros conocéis los tiempos y levantan y ven los tiempos y saben que es tiempo para la siega. Dice, pero de aquí les digo que los campos ya están listos para la siega, que es lo que está correlacionado con este versículo. A la verdad, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Rogar al Padre de la mies para que envíe obreros. Ahora, mire, hermanos, muchos dicen, no, pero yo no siento el llamado al pastorado. Yo no siento el llamado a esto. No está hablando de ministerios primarios, está hablando de una orden universal,
Mire, hermano, solo piense, ¿cuántas veces nosotros caminamos por la calle, vemos una persona indigente o vemos personas que se están prostituyendo por ahí? Ahora hasta niños y niñas, con la sociedad tan pervertida que está, ¿por qué no llevarle una palabra de aliento? ¿Por qué no llevarle un vaso de agua? Porque la Biblia dice, aquel que le dé de beber un vaso de agua a estos pequeñines, de cierto que se les será contado en el reino de los cielos. Y no está hablando que usted le dé un vaso de agua, aunque literal también lo puede hacer. Está hablando de la palabra, un vaso de agua, que le dé una palabra, que le dé a uno que tiene sed, sediento, que le dé, le va a ser contado. Entonces, cuando aquí nosotros estamos viendo lo que se suscitó con la samaritana volvió. ¿Qué fue lo primero que encontró? Porque la Biblia dice que la alegría del alma se manifiesta en el rostro. Entonces vieron una samaritana diferente y le dijo, he encontrado el verdadero Mesías. Él me dijo todas mis verdades. Entonces ascendió todo el pueblo a donde él estaba, y cuando regresaron le dijeron, samaritana, ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que hemos visto, por lo que hablaba Hechos 4:20. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto lo que oído. Hemos oído, vivido. Amén. Interesante. Y aquí, como para cerrar con broche de oro este punto, digamos, esta puerta, porque ya prácticamente nos quedan pocos minutos. También pues la próxima puerta sería la puerta vieja, ¿verdad? Que estaríamos hablando en los próximos segmentos. Pero quisiéramos detenernos un momento para hacerle una invitación a aquel televidente, a aquella persona que nos está sintonizando y que quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque el objetivo de este segmento es presentarle al Cristo de la gloria, uno de los objetivos. Y quisiéramos también hablarle a aquellas personas que de alguna manera quisieran reconciliar, que tal vez se quedaron a mitad del camino y pues quieren ser restaurados y quieren levantarse de nuevo. Te cuento que no es tarde, todo tiene su tiempo. Dice, buscad a Cristo mientras pueda ser hallado. Y quisiéramos hacer la invitación a esas personas también. Si usted nos quiere llamar al 323-789-1665. O si lo quiere hacer a través de este medio, el hermano Tachito va a estar haciendo la oración de fe para aquellas personas que quieren aceptar a Cristo por primera vez y aquellos que se quieren reconciliar. Amén. Hermano, yo te quiero invitar en esta hora. Tú que estás al frente de un monitor de televisión o de tu computadora, por el medio que tú nos estés viendo, el propósito de estos estudios no es crear controversias, no es eso, ni tratar de imponer algo que nosotros creemos. Por eso te estamos invitando a que tú mismo llegues a la palabra de Dios y le escudriñes y le pidas a Dios que Él te hable, cuál es la necesidad de tu alma. Porque el propósito de todo eso es que tú conozcas a la plenitud a tu amado, al que vas a ver el día de mañana, aquel Aleluya. Que va a ser el Salvador. Quizá tú estás ahí diciendo, ¿será posible que Dios pueda tomarme a mí en cuenta después de todo lo que te dice? Sí, por eso estamos hablando de reconstruir, de restituir, de restaurar, porque según Tito 3:5, el Espíritu Santo vino a restaurar todo lo que nosotros tenemos de alguna manera destruido. Él es a lo que viene. ¿Qué es lo que hace el Señor? El arca, como el arca de Noé, está abierta, que es la cruz del Calvario, que es la sangre de Jesucristo, y que te está invitando y te está diciendo, ven a mí, yo puedo saciar esa necesidad que hay en tu alma, como la samaritana, y que entonces tú llegues a conocer al verdadero dador de la verdadera agua, que quita toda la sed. Esa sed ya no la vas a tener. Quizá tu hermana o que tu mujer que nos escucha, te abandonó tu marido. Quizá tú, joven que estás ahí, fuiste abandonado de joven, de niño, se fueron tus padres, te abandonaron o te abandonó tu padre y estás resentido ahora. No confías ya en nadie, ni tu mujer confías en los hombres, o quizá tú que estás ahí padeciendo una enfermedad crónica o una terminal. Pero mira, aquí está el Señor Jesús. Él te quiere dar salvación. Él quiere que de alguna manera tu vida se vuelva a integrar a una comunión plena y Él es el único que te puede dar esa agua. Los doctores no te lo pueden dar, ni un banquero, ni un gobierno te pueden dar lo que Él te ofrece. Y solo es cuestión que tú le digas, Señor, yo te acepto como mi único suficiente Aleluya. Salvador.
te entrego mi vida, te entrego mi alma. Necesitas ser saciada de alguien. Mujer, el Señor puede ser como 1000 maridos para ti. Joven abandonado, huérfano, el Señor puede ser como 1000 padres para ti. Quizá a ti, hermano o varón, te abandonó tu esposa. En Él puedes encontrar el consuelo. Todos aquellos que están padeciendo una enfermedad, Él es el médico por excelencia. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios siempre es posible. Los médicos tienen límites, Dios no. Lo que Él lo hace eternamente. Y lo más importante aquí es que tu alma va a estar con Él eternamente, que no te vas a condenar, que vas a tener una vida eterna delante de Él. Por eso yo te invito a que tú hagas esta declaración delante de Él. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que yo no necesito nada después de tu sangre. Yo entiendo que tú llegaste a esa cruz del Calvario, donde tú te entregaste voluntariamente y le dijiste al Padre, yo voy a ir por esos pecadores. Yo voy a dar mi vida por esos pecadores. Yo voy a dar mi sangre para que sean borrados sus pecados. Aún en su cuerpo, en sus llagas, ya fueron llevadas nuestras enfermedades. Por eso yo te invito a que tú en esta declaración le digas, sáname a través de tu llagas, Señor. Pero sana principalmente las heridas de mi alma, lo que me ha dejado esta sociedad, lo que me ha dejado esta humanidad. Por favor, sánala. Señor, por favor, ayúdame y yo quiero vivir contigo eternamente. Yo ahora me hago acreedor a esa salvación. En el nombre poderoso de Jesús, recibe todas estas almas. Recibe a aquel que está haciendo esta confesión de fe delante de ti. Están como testigos ángeles. Están como testigos el Espíritu Santo que ahora va a entrar dentro de ti, te va a cambiar tu vida. Vas a tener un diferente caminar, una diferente vida de paz, de gozo. Padre Celestial, gracias por estos momentos que permites a aquellos que se acercan a ti con esta declaratoria, con esta decir acepto a Él como mi Salvador. Gracias en el nombre poderoso de Jesús y los bendecimos a todos aquellos que están atentos a esta programación. En el nombre poderoso de Jesús reciban esa bendición. Gracias, Señor. Sus hogares. Amén. Este ha sido nuestro amén. segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Dios te bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré.